Si nuestro universo se creó en el famoso Big Bang, ¿es concebible que todas las formas de vida hayan podido surgir también de un acontecimiento explosivo? Nuestro mundo se rige por todo tipo de ciclos. Todo se acaba y vuelve a empezar, como las estaciones que hacen caer sucesivamente los frutos de los árboles, cuyas semillas darán lugar a nuevos brotes rebosantes de vitalidad. ¿Y si ocurriera lo mismo con la aparición de la vida en el universo? ¿Podría el origen de toda existencia tener algo que ver con un ciclo al final de su curso? Muy buenas, querido viajero. Hoy nos vamos a descubrir estrellas que han sufrido brutales y espectaculares transformaciones en el curso de terroríficas explosiones. Las estrellas de neutrones. Las investigaciones, cada vez más avanzadas, gracias sobre todo a los telescopios espaciales, nos permiten conocer mejor estas estrellas muertas desde hace millones de años. Testigos de la historia cósmica, estos raros objetos celestes nos invitan a explorar alguno de los misterios de la astrofísica. ¿Estás preparado para desentrañar algunos de los secretos que distinguen a estas insólitas estrellas? Pero antes de embarcarte en una nueva aventura, recuerda darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal para no perderte nada. Gracias y buen viaje. Mucho antes de que se observara la primera estrella de neutrones, la idea de la posible existencia de este tipo de estrellas fue planteada a principios de la década de 1930 por el físico soviético Lev Landau. Esta hipótesis surgió justo después del gran descubrimiento del neutrón en 1932 por el físico británico James Chadwick. Pero antes de seguir adelante, sepamos qué es un neutrón. Es una de las tres partículas que componen un átomo. Un átomo está formado por una multitud de electrones que se desplazan alrededor de un núcleo, formado a su vez por protones y neutrones. El neutrón es, por tanto, una partícula subatómica que, a diferencia del protón, tiene una carga eléctrica neutra. Estas dos partículas concentran la mayor parte de la masa del átomo. El físico James Chadwick descubrió que el neutrón tiene una capa negativa en su núcleo interno y en su borde externo, ambos separados por una carga positiva, lo que hace que la partícula sea eléctricamente neutra. Este descubrimiento, crucial para los científicos, por el que recibió el Premio Nobel de Física en 1935, abrió puertas en muchos campos, incluida la astrofísica. A partir de entonces, después de que el físico Lev Landau propusiera la hipótesis de que las estrellas podían estar compuestas esencialmente de neutrones, otros dos científicos trabajaron en este concepto. Todavía a principios de los años 30, concretamente en 1934, el astrofísico suizo Fritz Zwicky y el astrónomo alemán Walter Baade, tras haber comprobado que los átomos están compuestos casi exclusivamente de vacío, hicieron una sugerencia perturbadora. Imaginaron que los átomos empaquetados tan estrechamente que desapareciera el vacío crearían un estado de materia de extraordinaria densidad. Estos dos físicos tuvieron la intuición de que una estrella hipermasiva que hubiera agotado completamente su combustible nuclear, es decir, una estrella al final de su vida, podría, tras sufrir una supernova inducida por el colapso de la estrella,
bajo el efecto de su propia gravedad, convertirse en este tipo de objeto celeste. Durante este caos, las capas gaseosas exteriores de la estrella moribunda serían expulsadas lejos en el cosmos, dejando tras de sí lo que parece el núcleo desnudo de una estrella. Este sería extraordinariamente compacto y denso, compuesto esencialmente de neutrones. Se lanzó el concepto de estrella de neutrones, sugiriendo que una masa equivalente a la del Sol podría comprimirse en un espacio con un radio de apenas 10 kilómetros aproximadamente. Sin embargo, el estudio de estas potenciales estrellas atípicas no despegó realmente hasta unas décadas más tarde. Para que una estrella siga este camino evolutivo, debe reunir ciertas características. No todas las estrellas se convierten en estrellas de neutrones cuando mueren. Las más masivas dan lugar a agujeros negros estelares. Las menos masivas, es decir, las más comunes, se convierten en enanas blancas. Para que una estrella se convierta en estrella de neutrones, debe tener inicialmente una masa comprendida entre 6 y 30 masas solares. Estas estrellas en particular se conocen más comúnmente como estrellas ordinarias. Pero para poder hacernos una idea de cómo era una estrella de neutrones, tuvimos que esperar hasta 1967. Gracias a la perseverancia de un estudiante británico de astrofísica, Jocelyn Bell, en 1967 se observó la primera estrella de neutrones. La estudiante de doctorado, de cuyo descubrimiento se apropió su profesor de la Universidad de Cambridge, Anthony Hewish, detectó la PSR B1919+21, una estrella de neutrones bastante inusual. Como puede imaginarse, las estrellas de neutrones más comunes son tan pequeñas que aún no podían observarse con la tecnología de la época. La estrella estudiada, en cambio, giraba rápidamente, generando un fuerte campo magnético, pero sobre todo, emitía ondas de radio a intervalos constantes, como un faro. Esta estrella, situada en la constelación septentrional del Zorro Pequeño, es de hecho un púlsar, el primero que se ha detectado y luego estudiado en profundidad. Unos meses más tarde, en 1968, se identificó un segundo púlsar en el corazón de la nebulosa del Cangrejo, que no era otro que el resplandor posterior a la supernova SN 1054, observada durante 2 años desde el año 1054, como atestiguan numerosos escritos del mundo chino y árabe. De este modo, se estableció el vínculo entre los púlsares y las estrellas de neutrones, demostrando que las estrellas de neutrones son efectivamente el resultado de la explosión de una supernova. Estudios posteriores de numerosos resplandores de supernova que contenían púlsares han corroborado esta conclusión. Sin embargo, los resplandores de la supernova tienen una vida mucho más corta que el periodo durante el cual puede observarse la emisión púlsar de la estrella de neutrones. Esta es la razón por la que la mayoría de los púlsares registrados hasta la fecha no están asociados a una posluminiscencia. En la actualidad, apenas se han registrado 3.000 estrellas de neutrones en nuestra galaxia. La mayoría de ellas, más de 2.700, de tipo púlsar. Descubriremos un poco más adelante los otros tipos de estrellas de neutrones, con formas y características diferentes.
Ahora podemos decir que estas estrellas diminutas, pero paradójicamente extremadamente masivas, pertenecen a una clase aparte, que albergan estrellas. Las estrellas de neutrones detectables aparecen dispersas por la Vía Láctea del mismo modo que el resto de estrellas, principalmente a lo largo del disco de la galaxia. Al igual que las demás estrellas, pueden evolucionar solas o formar un sistema binario, teniendo una compañera por el camino. Pero recuerda, estas estrellas son muy difíciles de detectar, por lo que muchas de ellas aún están al acecho en las sombras. La NASA calcula que podría haber hasta 1.000 millones de estrellas de neutrones en la Vía Láctea. En 2018, los astrónomos descubrieron la primera estrella de neutrones aislada fuera de la Vía Láctea. La descubrieron observando la pequeña nube de Magallanes, a 200.000 años luz de nuestro Sol, y más concretamente, los restos de una explosión de supernova que tuvo lugar allí hace casi 2.000 años. Este descubrimiento fue posible gracias al uso de tecnología avanzada. Al superponer los rayos X captados por el telescopio espacial Chandra de la NASA con la luz visible observada con el instrumento MUSE, montado en el Gran Telescopio del Observatorio Europeo Austral en Chile, pudieron inmortalizar los restos de este cataclismo. En esta fabulosa bolsa de gas, denominada E0102 y conocida desde hace casi 35 años, detectaron un segundo anillo de gas. Este, de tamaño mucho menor, alberga un punto de luz de rayos X, una estrella de neutrones. Aunque los científicos no estaban muy sorprendidos por su hallazgo, sí lo estaban por sus características. La estrella está rodeada por dos anillos gaseosos, ambos muy asimétricos y que se extienden a velocidades diferentes. El anillo principal se extiende a una velocidad de unos 1.000 kilómetros por segundo, mientras que el pequeño anillo que alberga principalmente a la estrella tiene una velocidad de unos 90 kilómetros por segundo. Los científicos están comparando el espectro energético de esta estrella de neutrones con el de otras dos estrellas muy conocidas de nuestra galaxia. Se trata de dos remanentes de supernova Cassiopeia A, en la constelación del mismo nombre, y Puppis A, en la constelación de la Pup, también sin compañía de otra estrella. La estrella, detectada únicamente por sus emisiones de rayos X, no emite emisiones de radio, pulsantes o de otro tipo, lo que indica que su campo magnético es relativamente débil. De todas las estrellas de neutrones descubiertas hasta la fecha en la Vía Láctea, solo otras 10 presentan las mismas características. Pero lo que más interesa a los astrónomos es comprender cómo esta estrella de neutrones acabó tan lejos del centro del anillo principal y por qué se mueve, aunque lentamente. Los astrofísicos estudian dos hipótesis. Podría tratarse de un desplazamiento o deformación de la vasta onda de choque tras una serie de circunstancias precisas que condujeron a esta asimetría. O podría ser que no fuera la bolsa de gas, sino la estrella de neutrones la que, tras una fuerte explosión asimétrica, sufriera un impulso repentino, impulsándola hasta donde se encuentra hoy. En resumen, esta primera estrella de neutrones extragaláctica, aunque está en el punto de mira, no ha revelado todos los secretos que rodean las circunstancias de su violenta muerte. Veamos ahora las desconcertantes características de las estrellas de neutrones. Como habrán deducido, estas estrellas son excepcionalmente pequeñas, con una media de solo 20 kilómetros de diámetro. Por otro lado,
Su densidad es extraordinariamente alta, estimada en casi 1.000 billones de toneladas por litro. A modo de comparación, si se trajera a la Tierra una cucharadita de este tipo de estrellas, pesaría más de 1.000 millones de toneladas. Por eso se las suele denominar los restos de todos los extremos. Además, estas estrellas tienen un campo magnético especialmente intenso. Generalmente es del orden de 100.000 millones de teslas, siendo el tesla una de las unidades de medida de los campos magnéticos. Dicho así, imagino que te cuesta imaginar lo que esto representa, lo cual es normal. De hecho, el campo magnético de una estrella de neutrones puede describirse como inconmensurable, sobre todo si lo comparamos con el de nuestro planeta. El campo magnético de una estrella de neutrones es, por término medio, 100.000 billones de veces más fuerte que el de la Tierra. Hay otra característica sorprendente de las estrellas de neutrones. Sus superficies son particularmente lisas, sin irregularidad alguna. Esta observación es tanto más desconcertante cuanto que objetos tan densos ejercen en general una atracción gravitatoria extraordinaria, que repercute en el relieve de su superficie. Un estudio de las prominencias observadas en la superficie de las estrellas de neutrones estima que sus picos más altos tienen menos de 1 milímetro de altura. Proporcionalmente a la Tierra, las cimas de sus montañas no superarían los 50 centímetros. Con semejante fuerza de gravedad, huelga decir que la vida es imposible en la superficie de semejante objeto, que, aunque se llame estrella, técnicamente ya no lo es. De hecho, para ser percibida científicamente como una estrella, aún tendría que ser capaz de realizar nucleosíntesis estelar. Pero las estrellas de neutrones ya no disponen de los recursos necesarios, por lo que se consideran estrellas moribundas. Por cierto, ¿de qué está hecha una estrella de neutrones? Como todas las estrellas, su estructura, que varía en densidad, está formada por varias capas. Empecemos por diseccionar la anatomía de la estrella, observando su atmósfera. Esta se reduce a una fina envoltura gaseosa cuyo espesor puede calcularse en centímetros. Esta primera capa, a veces descrita como un océano gaseoso, tiene una temperatura de varios millones de grados. La gravedad en su superficie es 10.000 millones de veces superior a la del Sol. Enmascarada por esta primera envoltura, curiosamente para una estrella, hay una superficie sólida. Se trata de la corteza exterior, de composición similar a la del interior de una enana blanca. Compuesta principalmente de hierro, contiene núcleos atómicos altamente ionizados y electrones libres. Los átomos de hierro, formando una especie de entramado, constituyen una estructura cristalina. Cuando la densidad aumenta, las reacciones de fusión entre los protones de los núcleos atómicos y los electrones libres crean neutrones. El resultado es una transmutación de los núcleos atómicos básicos, que pasan a ser similares al níquel, el zinc o el criptón, según su densidad. Cuando la densidad se hace demasiado grande, los núcleos, a su vez demasiado ricos en neutrones, dejan escapar algunos de ellos hacia lo que se conoce como corteza interna. Su material está formado principalmente por núcleos extremadamente ricos en neutrones, bañados en un gas de neutrones y electrones libres. Toda esta capa exterior, dividida como acabamos de ver en dos zonas, tiene un espesor de aproximadamente 1 kilómetro. Por debajo de este límite, la densidad llega a ser tan elevada que los núcleos atómicos han desaparecido por completo, disolviéndose poco a poco. Todo lo que queda es una sopa superfluida de neutrones,
mezclada con una pequeña cantidad de protones y electrones. Esta zona, de unos 10 kilómetros de diámetro, corresponde al núcleo exterior de la estrella de neutrones. Como el gas de protones es superconductor, debe desempeñar un papel clave en el campo magnético. Ahora nos encontramos en el corazón de la estrella de neutrones, que podría tener forma de núcleo sólido. Por supuesto, esto es solo una hipótesis, ya que esta parte interna de la estrella no es accesible y, por tanto, no es observable. Sin embargo, se pueden estimar ciertas características de esta parte concreta de la estrella, en particular estudiando su masa y/o radio. Por ejemplo, una estrella de neutrones con un radio de unos 10 kilómetros y una masa equivalente a 1,4 veces la del Sol tendría un núcleo interno sólido de 1 kilómetro de diámetro, donde los neutrones formarían una estructura cristalina. Queda por ver cómo las partículas que componen los neutrones y protones, es decir, los quarks, se reorganizan en este entorno extremadamente denso. ¿Formarán combinaciones desconocidas hasta ahora? Otra peculiaridad de las estrellas de neutrones es su velocidad de rotación. Generalmente tienen un periodo de rotación medido en segundos. Para algunas, esta velocidad puede ser de 30 segundos, mientras que las más excesivas giran en apenas una centésima de segundo. Para encontrar una explicación a este ritmo más o menos frenético, los científicos sugieren que la estrella de neutrones, en el momento de su creación, recupera el movimiento de rotación que la estrella poseía anteriormente, conservando su momento angular. En consecuencia, a medida que la estrella de neutrones se contrae, reduciendo cada vez más su tamaño, su velocidad de rotación no puede sino aumentar. Dado que el movimiento de una estrella es proporcional a su masa, radio y velocidad angular, ¿qué ocurriría si nuestro Sol se transformara en una estrella de neutrones? Su radio actual, de unos 700.000 kilómetros, se reduciría a solo 15 o 16 kilómetros, manteniendo su masa al mismo nivel, es decir, cerca de 333.000 masas terrestres. Nuestro Sol vería aumentar su velocidad de forma exponencial. Si actualmente tarda 25 días en completar una rotación, entonces giraría a 1000 revoluciones por segundo. Aunque este ejemplo es muy explícito, no puede hacerse realidad. El Sol no tiene masa suficiente para pretender acabar sus días como una estrella de neutrones. Se transformará en una gigante roja ordinaria y acabará como una enana blanca. En principio, todas las estrellas de neutrones giran rápidamente tras su formación. Sin embargo, esta velocidad tiende a disminuir a medida que su campo magnético diluye la energía. Como resultado, una estrella de neutrones vieja girará más despacio que una estrella más reciente. Parece que la tasa observada de disminución de la velocidad de rotación es relativamente constante y, sobre todo, insignificante. En función de su comportamiento, las estrellas de neutrones se clasifican en varias subcategorías. Algunas de estas estrellas destacan de forma más o menos extraordinaria. Echemos un vistazo a los magnetares, algunos de los objetos más exóticos del universo. Los magnetares se caracterizan por campos magnéticos extremadamente intensos que producen radiación electromagnética de alta energía, es decir,
rayos X y rayos gamma. Aparte de los agujeros negros, nada en el cosmos genera fuerzas magnéticas semejantes. La existencia de magnetares fue presentada en 1992 por dos astrónomos, Robert Duncan y Christopher Thompson. Establecieron una relación entre la teoría de los campos magnéticos intensos y las observaciones de fuentes de rayos gamma. Las observaciones de estrellas de neutrones con números de Reynolds elevados, un número adimensional utilizado en mecánica de fluidos, mostraron que estas estrellas podían generar campos magnéticos extremadamente intensos. Mientras que en algunas estrellas de neutrones, la intensidad de su campo magnético aumenta a medida que disminuye su velocidad de rotación, no ocurre así en los magnetares. La característica inusual se debe en realidad a su propia estructura, y más concretamente, a su magnetosfera. Pero antes de seguir adelante, ¿cómo se mide el campo magnético en general? La densidad de flujo magnético se describe en unidades Tesla o Gauss, correspondiendo una unidad Tesla a 10.000 unidades Gauss. El campo magnético en la superficie de la Tierra corresponde aproximadamente a 0,5 Gauss. Comparemos ahora algunos objetos cósmicos y sus respectivas intensidades de campo magnético. En función de su actividad, la superficie del Sol emite un campo magnético de unos 3.000 Gauss. El del agujero negro supermasivo Sagitario A es de unos 100.000 Gauss. El de la superficie de una enana blanca se estima en 1.000.000 de Gauss. Ahora imaginemos la fuerza del campo magnético de un magnetar, que es de al menos 100.000 billones de Gauss. El campo magnético de cualquier objeto cambia constantemente. Según las simulaciones, el campo magnético de un magnetar podría alcanzar ocasionalmente el 1.000.000 de billones de Gauss. Cuando alcanza un cierto punto entre estas dos variables, tiene un impacto considerable en las capas exteriores de la estrella. Estas capas, como una corteza protectora hiperdensa, tan dura o más que el diamante, ven su estructura deformada y fracturada. Cuando la actividad electromagnética del magnetar se intensifica lo suficiente, su corteza, formada por neutrones, vibra con una intensidad tan colosal que acaba por romperse violentamente, igual que la corteza terrestre durante los terremotos. Durante estos temblores estelares, que duran entre 0,1 y 3 segundos y se suceden a un ritmo desmesurado, se producen rayos X y rayos gamma. Estos temblores, cuya amplitud se estima en 32 en la escala de Richter, provocan verdaderas erupciones explosivas que duran algunos días, o incluso algunas semanas, antes de iniciar una disminución progresiva de intensidad que puede durar varios años antes de que la estrella vuelva a su luminosidad habitual. Los magnetares, descritos como los imanes más potentes del universo, son por tanto objeto de numerosas observaciones. Un estudio conjunto del Instituto de Física de Altas Energías de la Academia China de Ciencias y el Centro Kepler de Física de Partículas y Astrofísica de la Universidad de Tubinga ha descubierto el magnetar con el campo magnético superficial más potente jamás observado en el cosmos. El objeto que ha batido el récord es un magnetar ultrabrillante de rayos X situado en la constelación de Casiopea, a 24.000 años luz de la Tierra. Se trata de la estrella de neutrones Swift J0243.6+6124, estudiada por el Telescopio Espacial Multiespectral Swift en octubre de 2017.
conocida ya por los científicos como la única fuente de rayos X de la Vía Láctea, que pertenece a los llamados objetos ultrabrillantes, ahora ha revelado algunas de sus características, y no son menores. Pertenece a un sistema binario de rayos X de estrellas de neutrones, siendo la otra estrella un púlsar que, desgraciadamente, está siendo devorado por su compañera magnética. Y con razón. La potencia de su campo magnético es de 1.600 millones de Tesla, es decir, 16.000 billones de Gauss. Unas 5.000 millones de veces más intenso que el campo magnético solar. Bajo el efecto de esta monstruosa fuerza gravitatoria, el gas de la estrella vecina no tiene más remedio que caer hacia la estrella de neutrones, formando un disco de acreción. A medida que el plasma del disco se hunde a través de las líneas magnéticas hasta alcanzar la superficie de la estrella de neutrones, se enciende, liberando potentes rayos X. A medida que la estrella gira, estos rayos X se manifiestan como señales periódicas pulsantes de rayos X. Por ello, este tipo de objeto se denomina púlsar de acreción de rayos X. Tras descubrir una línea de absorción de ciclotrones de electrones, los científicos pudieron medir directamente la excepcional intensidad del campo magnético, observando meticulosamente el espectro de estos rayos X. Se trata del campo magnético más intenso jamás medido directamente en el universo. Hasta la fecha, los astrónomos solo han registrado 31 magnetares. Estos objetos son tan fascinantes como raros. Uno de ellos, situado a unos 15.000 años luz de la Tierra, en la constelación de Sagitario, y descubierto en marzo de 2020 por el telescopio espacial Swift, intriga a los científicos por su comportamiento inusual. Se trata de Swift J1818.0-1607. Todo apunta a que se trata del magnetar más joven de todos. Se cree que la estrella primaria explotó en forma de supernova hace solo 240 años, alrededor de la época de la Revolución Francesa. A esta conclusión llegaron investigadores australianos que observaron la estrella 8 veces entre mayo y octubre de 2020. Al principio, observaron que sus emisiones de radio se parecían a las de un púlsar, con intensidades variables. Después, estas emisiones empezaron a comportarse de forma extraña, unas veces como púlsares y otras como magnetares. Este fenómeno de corta duración no se había observado antes con ningún otro magnetar. Además, el eje magnético de la estrella, J1818, no está alineado con su eje de rotación, ya que su polo magnético está situado justo debajo del ecuador, en su hemisferio sur. Pero este no es el último hecho extraño. Resulta que el 1 de agosto de 2020, su haz de radio se desplazó brevemente en el hemisferio norte del objeto, lo que sugiere que los pulsos de radio de esta estrella proceden de bucles de líneas de campo magnético que conectan dos polos muy próximos entre sí. Las estrellas de neutrones típicas, como nuestra Tierra, tienen polos norte y sur opuestos a ambos lados del objeto. La observación de este comportamiento inusual, unida a los datos de la estrella, una masa equivalente a 2 veces la del Sol, un diámetro de 25 kilómetros y un periodo de rotación de 1,36 segundos, habrá permitido a los astrónomos determinar su joven edad. Más comunes son las estrellas de neutrones que emiten periódicamente un haz de radiación a lo largo de su eje magnético,
en forma de pulsos muy breves. Como esta radiación fluctúa o pulsa rápidamente, un pulsar se parece más a un faro cósmico, al menos en apariencia, que una estrella normal o un planeta, que brillan ininterrumpidamente. Cabe recordar que estas ondas de radio, emitidas a un ritmo rápido y regular, se confundieron durante un tiempo con señales de civilización extraterrestre. El intervalo entre pulsos puede oscilar entre unos segundos y varios milisegundos. Si además un pulsar brilla de forma continua, la radiación emitida por cada uno de los dos polos de esta estrella en rápida rotación da la impresión de una luminosidad a intervalos regulares. Muchos púlsares no pueden observarse desde la Tierra. Para poder verse, la emisión de un púlsar, que tiene el aspecto de un cono, tiene que apuntar en nuestra dirección durante un breve espacio de tiempo. Hasta la fecha se han identificado unos 2.700 púlsares, la mayoría de ellos en la Vía Láctea y algunos en sus cúmulos estelares. Solo se han detectado un puñado de púlsares en las nubes de Magallanes. Entre los púlsares más famosos, no puede ignorarse el primero descubierto en 1967 por Jocelyn Bell. Se trata de PSR B1919+21, situado en la constelación de la Zorrita, que ya hemos observado, al igual que el púlsar del Cangrejo. Pero veamos más de cerca los distintos tipos de púlsares, cuyas características dependen en gran medida de su entorno y edad. Los más comunes son los púlsares de radio. Solo pueden detectarse en el rango de las ondas de radio por su intensa emisión pulsante. Por eso, ya no se habla de estrellas en sentido estricto, sino de radiofuentes compactas. Los púlsares de rayos X se detectan por su emisión de rayos X. Esta emisión no está relacionada con la emisión superficial, que es muy caliente, al menos varios millones de Kelvin, sino que generalmente es el resultado de un proceso energético causado por la rápida rotación de la estrella. Una segunda teoría sugiere que estas emisiones de rayos X se deben a una colosal liberación de energía atribuida a la creación de materia procedente de un segundo objeto, sobre todo en los sistemas binarios. Otros púlsares, llamados púlsares de rayos gamma, emiten, como cabría esperar, rayos gamma. Hasta la fecha se han identificado un centenar de púlsares de rayos gamma. La mayoría de los objetos de este tipo que evolucionan solos son tan raros como difíciles de detectar. Generalmente se encuentran en sistemas binarios. Los púlsares aislados, ya sean de rayos X o gamma, son casi todos púlsares de radio. Se dice que algunos púlsares de rayos X son anómalos porque emiten niveles anormalmente altos de rayos X, lo que da lugar a un campo magnético de extraordinaria intensidad. Además, en comparación con otros púlsares, tienen un periodo de rotación muy largo, del orden de 6 a 12 segundos. También experimentan una fase de desaceleración muy rápida, lo que significa que probablemente son objetos muy jóvenes, debido potencialmente a su campo magnético extremo. En cambio, algunos púlsares tienen un periodo de rotación prodigioso, que oscila entre 1 y 10 milisegundos. Son los púlsares de milisegundos, a veces llamados púlsares reciclados. Su campo magnético es uno de los más débiles, aunque se acerca a los 100 millones de Gauss. A menudo en órbita alrededor de una estrella compañera o de una enana blanca, los púlsares de milisegundos son muy antiguos. Por último, los magnetares
Los objetos con campos magnéticos de una intensidad sin parangón que hemos descrito antes también son un tipo de púlsar. Sus desconcertantes propiedades aún no han sido plenamente explicadas. Se trata de objetos inusuales o de una fase temporal pero normal en la evolución de los púlsares. Comprender las etapas que atraviesan las estrellas también permite estimar su edad. Pero, ¿cómo hacen los científicos para dar a los púlsares una fecha de nacimiento, aunque sea aproximada? Como acabamos de ver, los púlsares giran rápidamente. Sabiendo que la velocidad de rotación de un púlsar disminuye con el tiempo como consecuencia de su radiación electromagnética, los científicos utilizan cálculos inteligentes para definir la edad aproximada del objeto. Otro método consiste en estimar la edad cinemática del púlsar. En este caso, tras estudiar el entorno inmediato del objeto y definir el lugar donde se produjo la supernova, los investigadores determinan el tiempo que tardó el objeto en alcanzar su posición actual. Muchas estrellas de neutrones presentan propiedades sorprendentes. Ya hemos comentado el caso de Swift J818, que resulta ser un magnetar que se comporta como un púlsar y cuya edad estimada de solo 240 años lo convierte en el púlsar más joven jamás descubierto en la galaxia. Pero otro púlsar está desafiando a los astrofísicos con su extraño comportamiento. PSR J0901-4046, también descubierto en 2020, fue detectado después de que uno de sus pulsos fuera captado por el radiotelescopio MEERKAT de Sudáfrica. Debido a su comportamiento inusual para un púlsar, ha permanecido discreto durante mucho tiempo. A diferencia de otras estrellas de su categoría, que giran a velocidades muy rápidas, incluso vertiginosas, este púlsar tarda una lentitud inconcebible de 75,88 segundos en completar una revolución. El más lento observado hasta este descubrimiento era de 23,5 segundos. Para los investigadores, esta excesiva lentitud es más que desconcertante, sobre todo porque pensaban que las emisiones de radio de las estrellas de neutrones eran consecuencia directa de su rápida rotación. Hay otro fenómeno que hace que esta estrella sea totalmente desconcertante. Emite 7 tipos diferentes de pulsos que no evolucionan de la misma manera. Los astrónomos que estudian este tipo de estrellas aún tienen innumerables datos que interpretar, que deberían permitirles comprender cómo se forman y cómo evolucionan. Sobre todo, este último descubrimiento sugiere que muchas estrellas como este púlsar lento siguen ocultas en nuestra galaxia. Como saben, en el cosmos, las estrellas se encuentran a veces muy cerca unas de otras, formando sistemas binarios. Algunos de ellos son laboratorios naturales para estudiar la física de altas energías, la relatividad general y la evolución estelar. Se trata de estrellas binarias de rayos X. Estos sistemas están formados por 2 estrellas diferentes. Una es una estrella ordinaria, similar al Sol, y la otra es una estrella de neutrones o, en algunos casos, un agujero negro. La estrella de neutrones, o agujero negro, formada tras una supernova, atrae gravitacionalmente la materia de su estrella compañera, provocando intensas emisiones de rayos X. La materia que cae hacia la estrella de neutrones forma un disco compacto del que, debido a la fricción, se desprende calor hasta tal punto que se crea un plasma caliente y brillante en el rango de los rayos X. Se han descrito 2 tipos principales de estrellas binarias de rayos X:
Hay fuentes transitorias y fuentes persistentes. Las primeras presentan variaciones significativas de luminosidad, mientras que las segundas son estables, al menos desde el punto de vista de las emisiones luminosas. Una de las estrellas binarias de rayos X más estudiadas es HER X-1. Situada en la constelación de Hércules, está formada por una estrella normal de tipo A y una estrella de neutrones de 1,5 masas solares. Esta última atrae gravitacionalmente la materia de su compañera, formando el inevitable disco de acreción que emite rayos X. Estos rayos, muy intensos, varían en función de varios periodos de tiempo. Debido a su rotación, la estrella pulsa con un periodo de 1,24 segundos. Eclipsa cada 1,7 días según el periodo de la órbita binaria. Y lo que es más importante, el disco de HER X-1 se bambolea cada 35 días. Su línea se mueve hacia arriba y hacia abajo a medida que gira. El disco de acreción de esta estrella de neutrones presenta esta extraña característica. Se bambolea al girar, influido por los vientos del interior del disco. El estudio de los vientos del disco fascina a los científicos, que aún no están seguros de su origen. ¿Es el intenso campo magnético del objeto el que rompe el disco antes de expulsar parte de la materia hacia el exterior en forma de viento? ¿O es la radiación de la estrella de neutrones la que calienta la superficie del disco, evaporando parte de ella y lanzándola al exterior en forma de ráfagas al rojo vivo? Los astrónomos trabajan intensamente para determinar el origen de estos vientos y comprender cómo influyen en su entorno. La mayoría de las estrellas de neutrones observadas hasta la fecha forman parte de un sistema binario. En la mayoría de los casos, su compañera es una estrella de la secuencia principal, una enana blanca, una gigante roja o incluso otra estrella de neutrones. Los científicos también sugieren que una estrella de neutrones podría estar muy cerca de un agujero negro. Si algún día se descubriera algo así, supondría un gran avance para la astrofísica. En el transcurso de sus numerosas observaciones, los radioastrónomos del Observatorio de Parkes, Australia, detectaron en mayo de 2003 un inusual sistema binario. Este sistema relativamente cercano, a solo 2.400 años luz de la Tierra, y situado en la constelación de Pup, está formado por dos estrellas, lo que hasta ahora no era nada fuera de lo común. Sin embargo, el estudio en profundidad de este sistema, denominado PSR J0737-3039, ha sacado a la luz dos características igualmente sensacionales. En primer lugar, este sistema está formado por dos púlsares de al menos 1,4 masas solares cada uno, una característica que nunca se ha observado en ningún otro sistema. En segundo lugar, estos dos componentes orbitan entre sí a una distancia extremadamente corta, estimada en el doble de la distancia que separa la Tierra de la Luna. En resumen, estos dos púlsares, que se eclipsan mutuamente por turnos, permanecen dentro de un pañuelo de bolsillo cósmico equivalente al volumen ocupado por nuestro Sol. Estas observaciones se han visto facilitadas por el hecho de que la inclinación orbital del sistema es de casi 90 grados con respecto a la Tierra, lo que nos muestra su borde. Cuando se detecta el primer púlsar, su señal muestra una modulación con un periodo de 2,45 horas. Para los investigadores, este efecto Doppler significa que un compañero evoluciona junto al púlsar estudiado, a una distancia relativamente corta. Este hecho fue confirmado por la siguiente observación,
que describió a las dos estrellas como púlsares. La primera con un periodo de rotación intrínseco de 23 milisegundos y la segunda 1000 veces más lenta, girando sobre sí misma en 2,8 segundos. Este dúo tiene lo necesario para aplicar la famosa teoría de la relatividad general de Einstein. Según esta teoría, el movimiento orbital puede provocar una deformación del espacio-tiempo, haciendo oscilar al eje de rotación de uno de los dos componentes de un sistema binario, movimiento conocido como precesión. Tras 16 años de observaciones notablemente precisas, la medida de la precesión analizada corresponde a las estimaciones proporcionadas por las ecuaciones de la teoría de Einstein. Las predicciones sobre la pérdida de energía ligada a las ondas gravitacionales han sido igualmente correspondidas por la teoría. Basándose en estos datos, los científicos estiman que la órbita común de los dos púlsares se está acortando 7 milímetros al día, lo que conducirá a una fusión inevitable que se espera que se produzca dentro de unos 85 millones de años. Las estrellas de neutrones no dejan de sorprender a todo aquel que se interesa por ellas. Si te dijera que estas estrellas albergan uno o varios planetas, ¿me creerías? En 1992, el primer planeta, o más bien los primeros planetas púlsares, fueron identificados por el radiotelescopio de Arecibo, en la isla de Puerto Rico, el mayor radiotelescopio individual existente hasta 2016. Este descubrimiento fue posible gracias a la cronometría que permite medir las diminutas variaciones de la periodicidad de los púlsares y deducir los principales parámetros orbitales de los objetos responsables. Este primer sistema planetario descubierto orbita alrededor de un púlsar situado en la constelación de Virgo, a unos 2300 años luz de la Tierra. Bautizado como PSR B1257+12, sabemos desde 2007 que contiene no uno, ni dos, sino 3 exoplanetas, con un cuarto aún por confirmar, así como un posible cinturón de asteroides. En 1992, este anuncio conmocionó a la comunidad científica, que pensaba que solo podían encontrarse planetas cerca de estrellas de secuencia principal. El planeta más cercano al púlsar, llamado Drauр, tiene una masa 50 veces menor que la de la Tierra y orbita el púlsar en poco más de 25 días. Es el planeta más pequeño jamás observado en el universo. El segundo, llamado Poltergeist, es el más masivo, con una masa estimada 4,3 veces la de la Tierra. Más alejado, orbita en 66,5 días. Relativamente próximo al tercer planeta identificado, Fobetor se encuentra por tanto en estrecha interacción gravitatoria con este último, que resulta ser unas 3,9 veces más masivo que la Tierra. Por último, un cuarto objeto espera confirmación desde 1996. Un estudio inicial, refutado posteriormente, sugería la presencia de un planeta 100 veces más masivo que la Tierra y a unas 40 unidades astronómicas de distancia de su estrella. Sin embargo, un objeto parece encontrarse en esta región del espacio y provocar perturbaciones en el sistema estudiado. Algunos creen que podría tratarse de un asteroide o incluso de un cometa, en lugar de un planeta. El segundo sistema planetario de este tipo se encuentra en la constelación de Escorpio, más concretamente en el cúmulo globular Messier 4. En este sistema binario, compuesto por el púlsar PSR B1620-26, de aproximadamente 1,35 masas solares, y la enana blanca WD B1620-26,
de aproximadamente 0,34 masas solares, se encuentra el planeta Génesis, más comúnmente conocido como Matusalén. Este exoplaneta, conocido como circumbinario porque orbita alrededor de una estrella binaria, tiene un tamaño aproximado de 2,5 masas jovianas. Tarda unos 100 años en completar una órbita completa en torno a sus dos estrellas. Pero lo más espectacular es su edad. 3 veces más viejo que nuestro planeta Tierra, podría tener 13.000 millones de años. Es, sin duda, el planeta más antiguo jamás observado en la historia de la astronomía. El estudio de este exoplaneta es de gran interés para los científicos. Formado poco después del Big Bang, se cree que está compuesto esencialmente por elementos químicos resultantes de la nucleosíntesis primordial, que tuvo lugar durante los primeros instantes de la vida del universo. Las estrellas de neutrones tienen velocidades de rotación extremadamente variadas, pero relativamente estables. Sin embargo, hay algunas excepciones, y las estrellas de neutrones sufren a veces aceleraciones, a veces repentinas. Los astrofísicos llaman a este fenómeno glitch. Este extraño comportamiento se observa regularmente en una estrella de neutrones situada a poco menos de 1000 años luz de la Tierra. Se trata del púlsar Vela, visible en el cielo austral, que experimenta un glitch aproximadamente cada 3 años. Dado que esta anomalía de rotación parece afectar solo a una pequeña población de púlsares, en torno al 5% de ellos, el púlsar Vela, que experimenta regularmente este problema, es particularmente popular entre los cazadores de glitch. La observación de estas anomalías ha permitido a los investigadores conocer mejor la composición de la estrella. Descubrieron que, en el momento del fallo, la estrella comenzó a girar a una velocidad superior a la observada anteriormente, antes de ralentizarse hasta volver a su velocidad de crucero. Dedujeron entonces que el centro del púlsar está formado en realidad por 3 componentes, uno de los cuales es una sopa de neutrones superfluida situada bajo la corteza de la estrella. Los desplazamientos dentro de este hipotético núcleo superfluido provocarían el famoso terremoto estelar. Cuando esta sopa de neutrones choca con la corteza exterior rígida, el cuerpo celeste se acelera. Después, cuando una segunda masa de superfluido procedente del núcleo choca con la primera onda, la rotación de la estrella se ralentiza. Pero estas emocionantes observaciones suscitaron un nuevo misterio cuando se descubrió que, justo antes del fallo, la estrella de neutrones parecía ralentizarse ligeramente antes de volver a coger velocidad. Por el momento, no se ha encontrado ninguna explicación, sobre todo porque no hay pruebas de que este fenómeno esté relacionado con la causa del fallo. Comprender el funcionamiento de semejante objeto celeste también plantea interrogantes sobre su proceso de formación. Las estrellas de neutrones se cuentan entre los cuerpos celestes más densos del universo, pero saber que no son más que los restos de una estrella muerta las hace aún más fascinantes. Consideradas las hermanas pequeñas de los agujeros negros, las estrellas de neutrones solo pueden formarse a partir de ciertas estrellas, que tienen que ser especialmente masivas para hacer su reverencia final con un cataclismo pirotécnico, conocido como supernova. Así pues, una estrella al final de su vida, con una masa superior a 10 masas solares, tiene grandes posibilidades de conseguir una segunda vida transformándose en estrella de neutrones. En otras palabras, el núcleo de una estrella muerta.
Todo comienza cuando una estrella masiva llega al final de su vida, tras haber quemado todo su combustible para la reacción termonuclear. Algunas se expanden hasta convertirse en pacíficas gigantes rojas, pero las más masivas colapsan sobre sí mismas y explotan en forma de supernova. Durante este desastre estelar, las capas exteriores gaseosas de la estrella son expulsadas al espacio sideral. Solo queda el núcleo de la estrella, que ya no tiene energía suficiente para mantener la fuerza gravitatoria. Si su masa es inferior a 1,4 masas solares, adoptará la forma de una enana blanca. Pero en nuestro caso, su núcleo, entre 1,4 y 5,8 masas solares, genera una energía superior al límite de Chandrasekhar. Como resultado, los electrones chocan con los protones, creando neutrones. La estrella degenerada acaba estabilizándose. El residuo compacto que queda se denomina entonces estrella de neutrones, con una densidad media de aproximadamente 1 millón de millones de veces la del agua. Las estrellas de neutrones nacen, por tanto, durante supernovas explosivas. Aunque su destino parece bastante pacífico una vez pasada la tormenta, algunas de ellas han tenido otras experiencias igualmente catastróficas, en particular durante colisiones estelares. El 17 de agosto de 2017, astrónomos canadienses tuvieron la suerte de presenciar uno de los acontecimientos más buscados en astrofísica: la fusión explosiva entre dos estrellas de neutrones. Las dos estrellas, situadas a unos 130 millones de años luz de la Tierra en la constelación de Hydra, orbitaban entre sí a una velocidad cada vez mayor, distorsionando el espacio-tiempo circundante, hasta que ocurrió lo inevitable. Las dos estrellas muy masivas chocaron y se fusionaron, provocando una gigantesca explosión que, debido a su distancia, solo pudo observarse ese día concreto de 2017. El suceso fue captado primero por los detectores de ondas gravitacionales LIGO y Virgo, en Estados Unidos e Italia respectivamente, y 2 segundos después, el telescopio Fermi de la NASA detectó un repentino estallido de radiación gamma. Para los científicos, estas dos observaciones casi simultáneas supusieron un gran descubrimiento. Por primera vez, pudieron observar ondas gravitacionales emitidas no por la fusión de dos agujeros negros, sino por la de dos estrellas de neutrones. La señal detectada resultó ser mucho más larga que en el caso de la fusión de agujeros negros, es decir, de unos 100 segundos frente a una fracción de segundo. Su segundo descubrimiento fue que esta fuente de ondas gravitacionales emitía luz, que fue observada durante varias semanas por otros 70 observatorios terrestres y espaciales. Este acontecimiento excepcional, vinculado a dos señales y denominado GW170817, se convirtió en el primer ejemplo de astronomía multimensajero. Por primera vez en la historia de la astrofísica, fue posible observar y confirmar un acontecimiento cósmico de este tipo, utilizando ondas gravitacionales y electromagnéticas. Debido a su intensidad, la explosión ha sido clasificada como una kilonova, la primera que ha sido objeto de observaciones reales. Los científicos descubrieron entonces que la nueva forma creada por esta fusión entre las dos estrellas de neutrones era, para su gran sorpresa, perfectamente esférica, ya que los modelos anteriores de explosiones estelares sugerían una forma aplanada y asimétrica. La observación de esta kilonova
demostró así que las teorías y simulaciones realizadas durante los 25 años anteriores sobre estas explosiones masivas eran inexactas. El error se atribuyó a la subestimación de la fuerza de las explosiones. De hecho, posteriormente se demostró que, durante este proceso de fusión, las dos estrellas de neutrones se convierten parcialmente en un gigante estelar antes de que la gravedad las haga colapsar sobre sí mismas. Durante este corto espacio de tiempo, se libera una energía colosal a partir de las desintegraciones radiactivas en el corazón de la estrella, lo que permite que la nube explosiva adopte esta inesperada forma esférica. Aparte de las ondulaciones espaciotemporales observadas durante esta fusión cataclísmica entre dos estrellas de neutrones, los astrofísicos han hecho otro descubrimiento que debería dejarte soñando. La colisión de estas dos estrellas exóticas les ha permitido por fin resolver el viejo enigma de cómo se sintetizan en el universo los elementos más pesados que el hierro. Recuerda, el elemento más pesado que una estrella parece capaz de crear es el hierro. Sin embargo, el cosmos contiene innumerables objetos pequeños e insignificantes, al menos a primera vista, que contienen metales mucho más pesados, como la plata, el oro y el platino. Según Enrico Ramírez Ruiz, de la Universidad de California en Santa Cruz, las kilonovas, resultantes de la fusión de dos estrellas de neutrones, bien podrían ser la fuente de la alquimia que crea estos metales raros. Según el científico, durante el cataclismo se expulsan grandes cantidades de neutrones. Estos se acumulan repentinamente en los núcleos pesados vecinos, formando elementos más pesados en un fenómeno conocido como proceso R, o captura rápida de neutrones. Una sola colisión de este tipo podría generar una cantidad colosal de oro, equivalente, agárrate, a una masa comparable a la de Júpiter. Os dejo que imaginéis las enormes cantidades de estos singulares átomos que podrían entonces navegar con las mareas cósmicas en ciertas regiones del espacio. En cuanto al oro presente en nuestra Tierra, corresponde a restos de átomos de oro originales capturados por nuestro planeta en el momento de su formación, o depositados por asteroides que chocaron contra su corteza. Se han estudiado otras fusiones entre objetos masivos, en particular la de dos agujeros negros cuyas ondas gravitacionales se observaron el 14 de septiembre de 2015, gracias a la colaboración LIGO-Virgo, confirmando las vibraciones del espacio-tiempo predichas 100 años antes por Albert Einstein. Se han detectado muchos otros sucesos similares. Sin embargo, faltaba un escenario, el de una colisión mixta, en la que participaran una estrella de neutrones y un agujero negro. En enero de 2020, los astrofísicos tuvieron la suerte de detectar, con apenas 10 días de diferencia, dos señales distintas correspondientes a este patrón preciso de fusión mixta. De nuevo gracias a la colaboración del LIGO y Virgo, pero también de Kagra, el detector japonés de ondas gravitacionales, se registraron eventos inusuales de ondas gravitacionales. El 5 de enero de 2020, la señal denominada GW200105 procedía de una región del espacio situada a unos 900 millones de años luz de la Tierra, seguida el 15 de enero por la señal denominada GW200115, a 1000 millones de años luz. Ambas resultaron ser el resultado de colisiones entre una masa grande y otra más pequeña, correspondientes en ambos casos a un agujero negro absorbiendo violentamente una estrella de neutrones.
Este fenómeno extremadamente raro confirmó que, más allá de la teoría, una fusión de este tipo podía efectivamente producirse. También llevó a la conclusión de que la estrella de neutrones, aunque muy masiva, había sido literalmente engullida por el agujero negro, que le dio un mordisco, sin dejar la menor migaja. Ahora necesitamos conocer la historia de estos dos objetos distintos y relativamente masivos. Proceden de una pareja de estrellas, una de las cuales, al final de su vida, mutó en agujero negro antes de engullir a su vecina. O bien estos dos objetos, procedentes de regiones vecinas, vieron sus caminos cruzarse hasta el encuentro explosivo final. Pero volvamos a una región menos caótica del espacio. Les sugiero que descubran las estrellas de neutrones más cercanas a nuestra Tierra, conocidas como las 7 Magníficas o las 7 Mercenarias. Todas ellas fueron descubiertas por el satélite Rosat, un telescopio espacial alemán diseñado en la década de los 90 para observar rayos X suaves de baja energía. La primera de estas estrellas, identificada en 1992, fue confirmada como estrella de neutrones en 1996, a la que siguieron las otras 6. Situadas a solo entre 390 y 1630 años luz de la Tierra, estas estrellas generan potentes campos magnéticos y, a diferencia de sus homólogas de mediana edad, parecen permanecer extraordinariamente silenciosas, lo que explica su emisión de rayos X blandos y luz ultravioleta. Este grupo de estrellas es de gran interés para los astrofísicos. Constituyen un laboratorio ideal para intentar desentrañar el misterio de la materia oscura. Nunca observada por los científicos, aún no sabemos nada sobre las propiedades de esta materia, de la que, sin embargo, existen pruebas astronómicas sustanciales de su existencia. Por el momento, la ciencia sugiere que la materia oscura podría ser una partícula subatómica estable, eléctricamente neutra y de masa desconocida. Esta partícula teórica se denomina, por cierto, acción. Por ello, los científicos se interesan por los magníficos 7 que emiten rayos X suaves. Relativamente silenciosas y muy tranquilas, estas estrellas representan una oportunidad única para buscar pequeños estallidos inesperados de otras formas de luz que podrían estar relacionados con la presencia de acciones. Al interactuar con el intenso campo magnético que rodea a la estrella de neutrones, los acciones podrían convertirse en fotones o rayos X de alta energía, es decir, rayos X duros. Hasta ahora, los astrónomos han revelado que 2 de las 7 estrellas emiten grandes cantidades de rayos X duros, mientras que las demás parecen emitirlos de formas mucho menos evidentes y en cantidades variables. Este hallazgo sugiere que los acciones podrían ser la fuente de estos rayos X duros. Sin embargo, estos acciones no han sido observados. Aún se trata solo de una hipótesis que todavía no ha sido confirmada. Muchos laboratorios están intentando reproducir esta hipótesis. ¿Quién sabe? Un día no muy lejano se anunciará que se ha resuelto el misterio de la materia oscura, no en el espacio, sino en la Tierra. No se puede pasar por alto otro hecho sobre las 7 magníficas. Resulta que estas estrellas de neutrones tendrían una octava compañera. Descubierta en 2007, esta estrella de neutrones, situada en la constelación de la Osa Menor, a una distancia estimada de entre 250 y 1000 años luz, ha sido bautizada con el nombre de Calvera. Situada fuera del plano galáctico, su configuración sigue siendo un misterio.
Es una de las raras estrellas de neutrones que evolucionan solas, sin compañera ni rastro de supernova en sus proximidades. ¿Podría ser el remanente de una estrella de nuestro disco galáctico que explotó? Los investigadores aún no tienen una respuesta, pero afirman que probablemente sea la estrella de neutrones más cercana a la Tierra, conocida hasta la fecha. Su proximidad y su gran luminosidad en rayos X la convierten en un objetivo privilegiado para el estudio de este tipo de estrellas inusuales. Se están llevando a cabo numerosos programas de investigación para determinar si emite pulsos, ya sea en rayos X o en el espectro de radio. Algunas estrellas de neutrones presentan características cada vez más extraordinarias. Es el caso, en particular, de J0740+6620, cuyo descubrimiento en 2019 inquietó a los astrónomos estadounidenses. Se trata de un púlsar tan masivo que los científicos pensaban que no podía existir una estrella de este tipo. Esta pequeña estrella de neutrones, con un diámetro de no más de 30 kilómetros, desafía por sí sola las leyes de la física. Con una masa de 2,3 masas solares, es decir, 700.000 veces la de nuestra Tierra. Su masa, calculada a partir de la presencia de una enana blanca compañera, es tan grande que la estrella debería estar en proceso de colapsar en un agujero negro galáctico de varios miles de millones de masas solares. Sin embargo, no es así. Esta estrella de neutrones, aunque microscópica a escala del cosmos, debería permitir a los investigadores estudiar los límites de la masa de las estrellas y penetrar un poco más en las leyes del universo. Entre las estrellas de neutrones insólitas se encuentra J1008-57. Se trata de un púlsar de rayos X en fase de acreción, detectado en 1993, gracias al Observatorio Espacial de Rayos Gamma de la NASA. Su singularidad reside en su campo magnético superficial, el más intenso jamás detectado. Alrededor de 1.000 millones de Tesla, decenas de millones de veces más fuerte que un campo magnético que pueda crearse en un laboratorio en la Tierra. Esta característica excepcional fue descubierta en 2020 por la Agencia Espacial China, que se apresuró a compartir este hallazgo, que pone en tela de juicio el umbral superior conocido de la dispersión resonante ciclotrónica. Las estrellas de neutrones son realmente las estrellas de los extremos. Aunque se encuentran entre los objetos más densos del universo, una de ellas ha vuelto a desconcertar a los astrónomos a causa de su masa. No ha resultado ser monstruosa, sino que, por el contrario, tiene un valor muy inferior al predicho por la teoría. Bautizada como J1731-347, esta estrella, que parece ser una estrella de neutrones en el resplandor de una supernova avistada a 8.150 años luz de distancia, tiene una masa de tan solo 0,77 masas solares, con un radio estimado de 10,4 kilómetros. Hasta ahora, la estrella de neutrones más ligera tenía una masa equivalente a 1,17 veces la del Sol. Esto cuestiona una vez más nuestra comprensión de la física estelar. Los científicos siguen tratando de averiguar si se trata de una estrella de neutrones extremadamente ligera o de una estrella de quarks. En el primer caso, ¿cómo pudo formarse? ¿Podría ser que gran parte de su masa inicial se extrajera del núcleo durante la explosión debido a la presencia de su compañera? ¿O podría tratarse en realidad de una estrella extraña, un tipo hipotético de estrella muy densa y compuesta esencialmente por quarks extraños, de composición desconocida? De ser así,
sería la primera estrella de este tipo descubierta. Por el momento, las estrellas extrañas son solo una teoría, y se cree que están en el límite entre una estrella de neutrones y un agujero negro. Por último, no podemos hablar de estrellas de neutrones sin considerar el caso de Betelgeuse, la conocida estrella de la constelación de Orión, que forma parte del famoso Triángulo de Invierno, junto a Sirio y Proción. Es cierto que solo se trata de una supergigante roja, con una masa estimada de 15 masas solares. Pero esta estrella moribunda, situada a solo 530 años luz de nuestro Sol, cuyo tamaño equivale a 700 veces el nuestro, y cuya luminosidad se sitúa a la décima por detrás de nuestro Sol en el cielo nocturno, lleva muchos años despertando la curiosidad de los astrónomos. Podría estar acercándose al final de su explosiva vida. Es más, a finales de 2019 se observó un descenso significativo de su brillo, que duró varios meses antes de volver a su aspecto anterior. Aunque no todos los científicos se ponen de acuerdo sobre las razones de este oscurecimiento ocasional, lo cierto es que la estrella atraviesa fases de pulsación, durante las cuales su tamaño y luminosidad fluctúan. Betelgeuse parece mostrar señales de advertencia de que la supernova que le dará el golpe de gracia definitivo podría producirse en un futuro próximo, a escala humana. Para algunos astrónomos, el núcleo de Betelgeuse debe encontrarse en la fase final de la fusión del carbono. Dado que esta explosión estelar, que debería ser visible incluso a plena luz del día, tardará 530 años en ser observable desde la Tierra, queda por ver si tendremos la oportunidad de admirarla durante nuestra vida. Nuestro viaje interestelar está llegando a su fin. Fascinantes estrellas de neutrones empiezan a revelar los secretos de la materia y la gravedad. Estas estrellas, que son el resultado de la explosión de estrellas masivas que liberan enormes cantidades de energía y elementos químicos, demuestran una alquimia cósmica poco común. Mediante un proceso de nucleosíntesis extremadamente violento y excepcional, son responsables de la formación de los más pesados de los 118 elementos estables conocidos hasta la fecha de la tabla periódica. Sobre todo, en su estallido cataclísmico final, estas estrellas expulsaron elementos como el carbono, el oxígeno y el hierro, esenciales para la formación de la vida. Algunos de estos elementos, tras vagar por el cosmos, acaban acumulándose en los planetas de forma totalmente aleatoria, a merced de los movimientos cósmicos. Así es como probablemente se desarrolló la diversidad biológica en nuestra Tierra, que a su vez fue bombardeada desde el momento de su formación por una cantidad de elementos procedentes de estos extremos explosivos de la vida, en un entorno más o menos próximo. Podemos, pues, suponer que las estrellas de neutrones desempeñaron muy probablemente un papel esencial en la formación de la vida en la Tierra y, ¿por qué no?, en otras partes del universo. Después de todo, ¿por qué iba a ser nuestra Tierra la única en haberse beneficiado de esta milagrosa y azarosa evolución? ¿Crees realmente que nuestra Tierra, portadora de vida, es única en este cosmos infinito?